¿Qué tal amigos? Soy José Manuel Frías y os doy la bienvenida a un nuevo cuaderno de campo. Hoy quiero que me acompañéis al casco histórico de Cáceres, una ciudad magnífica, muy impactante a nivel visual, y dentro de ella vamos a conocer el Museo Árabe, un museo único en España, de gran relevancia, que lleva 40 años abierto al público y por el que han pasado embajadores de medio mundo, personas relacionadas con el campo de la cultura, de la política, del periodismo, medios de comunicación de diferentes lugares del planeta que se han hecho eco de este enclave tan especial que se encuentra ubicado en la zona más monumental de la ciudad de Cáceres, en la calle Cuesta del Marqués, y se trata de una auténtica casa árabe del siglo XII, remodelada con 2 plantas, con 9 habitaciones y con estancias que están adornadas con auténticos elementos del mundo árabe. La vivienda es una casa familiar que allá por la década de los 60 hereda José de la Torre de su madre y de su abuela. En el momento en el que empieza a hacer obras de remodelación, pensando en ponerla en alquiler, va descubriendo los restos de una antigua casa árabe. Y aquello impresiona tanto a José que decide dedicar el resto de su vida, y de hecho dedica 12 años de ella, a convertirla en un museo. Y estamos hablando de un hombre que era director de publicidad, que trabajaba para el Instituto Nacional de Estadística, que tenía un buen sueldo y que de pronto lo abandona todo por este empeño. Empieza a restaurar la casa, empieza a viajar sobre todo por los países árabes para comprar o recibir donaciones de objetos que pudieran adornar de alguna manera este museo, hasta el punto de que llega a arruinarse. Pero durante todo ese periplo estudia arte islámico, se relaciona incluso con profesores de Irak y finalmente consigue su sueño, que es en el año 1976 poder inaugurar este Museo Árabe de Cáceres. Y es precisamente durante aquellas obras de remodelación que algo parece resurgir de la tierra, parece resucitar una energía del pasado que se ve reflejada en un abanico de fenómenos paranormales. Por aquel entonces solamente son testigos José de la Torre y su hijo Ángel, porque ambos habitaban la casa durante las obras de reforma. Por ejemplo, don José de la Torre decía ver en algunas ocasiones una maceta de gran tamaño, de un peso enorme, desplazarse sola de un lugar a otro. Y también ocasiones en las que estaba asomado a una ventana y escuchaba como alguien se acercaba por atrás y lo abrazaba fuertemente, y cuando se giraba allí no había nadie. Su hijo, Ángel, el actual gerente, como antes decía, también ha llegado a vivir algunas experiencias cuando por aquel entonces era un niño con 14 o 15 años y estando solo en una habitación empieza a escuchar unos pasos que recorren el pasillo. Estaba solo en la casa en aquel momento y pensando que era el padre que había llegado sigilosamente, se asoma y no ve a nadie. Pero a esta fenomenología se une, por ejemplo, ventanas que se abren solas a pesar de estar cerrado el postigo, objetos que se mueven de un lugar a otro, muebles que cambian de posición, golpes sin ningún tipo de origen definido, y algunas sensaciones como la de alguien que te está vigilando, una extraña presión en el pecho. Cuando se acercaban animales, por ejemplo perros o gatos, salían espantados del lugar como si presintieran algo. Pero es en el momento en el que el museo se abre al público cuando los turistas también se enfrentan a lo insólito. Por ejemplo, el caso de una mujer que sale de allí muy angustiada porque dice que se le ha acercado una especie de mujer fantasmal que intentaba comunicarse con ella. También una médium de México que cuando visita la casa sin saber para nada su pasado, sin saber que allí estaban ocurriendo cosas extrañas, a la salida le cuenta a la gerente que se le ha aparecido un fantasma. También habla del fantasma de una mujer vestida con ropajes blancos, con un rasgo marcadamente árabe, de unos 40 años aproximadamente, y que le ha dicho que aquel es su hogar, que no quiere hacer daño a nadie, pero que va a seguir viviendo en él. Y como esto, muchas otras personas que no han sido capaces de pasar el umbral porque decían que presentían que allí estaba habitando algún tipo de energía extraña, de energía desconocida, que les causaba una impresión bastante fuerte. Pero no solamente los turistas se han enfrentado a lo insólito dentro del Museo Árabe de Cáceres, sino algunos medios de comunicación que fueron a cubrir la noticia de un lugar histórico, de un lugar importante a nivel cultural. Por ejemplo, España Directo, en una ocasión en la que fue a grabar, se dan cuenta de que las baterías se habían bajado por completo a pesar de que las habían recargado recientemente, o que el foco de una cámara se encendía y se apagaba completamente solo sin ser accionado por nadie. También está el caso de un fotógrafo
fotógrafo que estaba realizando un libro de imágenes relacionadas con el mundo árabe y que al revelar esas fotografías aseguraba que aparecían en ellas algunas figuras extrañas que no estaban allí en el momento de realizar las instantáneas. También es importante resaltar aquel documental piloto que se realiza dentro del Museo Árabe, capitaneado por el general Chicho Ibáñez Serrador, que, acompañado por otros investigadores, entre ellos Julio Barroso, pretende no solamente grabar aquellas estancias, no solamente entrevistar a algunos testigos, sino también poder grabar con sus cámaras lo imposible. Y parece que en algunos casos lo consiguieron. Durante aquella investigación de campo notan una extraña presión en el pecho, tienen la sensación de ser observados por una presencia invisible, notan bajadas brutales de temperatura o un fenómeno muy curioso, el de una vela que se encendió sola. Yo he escuchado muchas historias de velas que se apagan sin que haya ninguna corriente de aire, pero nunca de una vela que, estando apagada, se encienda. En un momento determinado introducen en estado de hipnosis al hijo de Chicho, que durante ese trance hace una descripción de una mujer que se le aparece y que es idéntica a la que habían visto otros testigos. Mujer con rasgos árabes, unos 40 años aproximadamente, con unos ropajes blancos y que también le comenta al hijo de Chicho que aquel es su hogar y que por eso no quiere marcharse, pero que no quiere hacer daño a nadie, que nadie se asuste de su presencia. Si hacemos caso de la tradición, hay una historia que podría entroncar con lo que hoy día está ocurriendo en el Museo Árabe de Cáceres. Tendríamos que viajar a aquella Cáceres musulmana que había estado ocupada precisamente por los árabes durante 4 siglos y que en un momento determinado se produce el intento de reconquista por parte del rey Alfonso IX. Al frente de esa comitiva estaba el capitán Martín Sánchez León, que, según cuenta la leyenda, se enamora de la hija del emir, la hija del emir se enamora también de él y empiezan a verse, se produce ese amor prohibido en aquella época, empiezan a encontrarse en lugares a escondidas, ocultos de cara a los demás, pero en un momento determinado la hija del emir le ofrece la llave de la fortaleza para que él pueda entrar por una puerta secreta y puedan encontrarse en las propias estancias de esta muchacha. Pero en un momento determinado el capitán Martín Sánchez traiciona aquel amor y entra por aquella puerta con algunos de sus secuaces. Los árabes en el último momento consiguen defender la plaza, pero el emir nunca perdonó a su hija, la maldijo y la encerró en una habitación donde parece que fallece algunos años después por culpa de una depresión. Hay que resaltar, y es bien importante, que los historiadores del entorno aseguran que este palacete, convertido hoy día en museo, en aquella época de la Cáceres árabe era el más importante, tuvo que pertenecer a alguna persona bien acomodada, que se encontraba en la zona más céntrica y muy cerca de la muralla, con lo cual cabe la posibilidad de que fuera la casa de aquel emir. Estamos hablando, por lo tanto, del fantasma de la hija del emir de Cáceres. Hasta la próxima aventura, un fuerte abrazo.